libro de Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Título del mensaje de hoy, el evangelismo, misión principal del cristiano. Le repito, el evangelismo, misión principal del cristiano. ¿Ven? Mateo capítulo 18, verso 19 al 20. El evangelismo, misión principal del cristiano. Amén. Quiero hablarles en esta mañana, amados, acerca del evangelismo. ¿Cuántos han escuchado ese concepto? ¿Sí lo han escuchado? El evangelismo. Vamos a leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 18, capítulo 18, perdón, versículo 19 al versículo número 20. Perdón, Mateo 28, discúlpenme. 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20. Me confirma cuando lo tenga. En la versión Reina Valera tiene como título La Gran Comisión. La Gran Comisión. Mateo capítulo 28, versículo 16 al versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Amén. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús entonces se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. El evangelismo, amados, quiero decirles, es la misión principal de los cristianos. La pregunta es: ¿qué es el evangelismo? Para aquellas personas que no tienen un concepto muy claro acerca del evangelismo. La palabra evangelio significa buena noticia. Amén. ¿Qué significa? Buena noticia. El evangelio, amados, significa la buena noticia que Dios trae para el mundo. El evangelismo, amados, quiero decirles que es la respuesta de Dios a la condición eterna del hombre caído. Es la respuesta de Dios a un hombre que vive, nace, y si se va sin Cristo a la eternidad, morirá eternamente en su pecado y en su maldad, en el infierno, como dicen las Sagradas Escrituras. Entonces es la respuesta del hombre. El evangelismo es esa buena nueva que Dios le da al hombre que está en pecado, que está caído y a causa del pecado tiene una muerte espiritual. Hay algo importante, amados, y es que el evangelismo tiene que ver con las personas que están perdidas sin el conocimiento de Dios. ¿De acuerdo? Cristo vino a este mundo solo temporalmente, y vino a este mundo y su misión fue venir a buscar y a salvar a lo que se había perdido, o a los que se habían perdido. Dios, siendo Dios, se hizo hombre, ¿cierto? Se volvió carne, un ser humano. Vivió, predicó el evangelio y fue hasta la muerte, se hizo obediente y sufrió el duro camino del Calvario.
El Nuevo Testamento nos dice, amados, que por espacio de 3 años el Señor Jesús instruyó a 12 apóstoles o a 12 hombres llamados sus discípulos, a quienes les dejó la tarea o les dejó la gran comisión que acabamos de leer, y era ir y predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles que guarden los mandamientos de Dios y enseñándoles que el hombre necesita de arrepentimiento y de un Salvador que lo libre de ese destino eterno. Amén. En el libro de Romanos dice, pero ¿cómo podrán oír si no hay quien les predique? El evangelio es una misión que empezó con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y que continúa hoy en día a través de los cristianos. Los cristianos son los llamados a evangelizar, a darle al mundo las buenas nuevas, a hablarle al mundo de Jesucristo, a compartir el evangelio de Cristo, la buena nueva de salvación. Pero hoy en día muchos cristianos no evangelizan. Muchos creyentes no hablan, no conversan de Cristo, no presentan el evangelio, no hablan de la escritura. La gran pregunta es ¿por qué? Bueno, por diferentes razones. Yo les voy a dar algunas. Primero, muchos dicen que no evangelizan porque les da miedo hablar con desconocidos. No, a mí me da miedo, pastor, de pronto hablar con una persona que no conozco. ¿Qué tal esa persona piense mal de mí? Otros dicen que no evangelizan porque no saben cómo hacerlo, no tienen las herramientas para hacerlo, no saben qué decir, ¿cierto? Y obviamente nadie espera que un soldado vaya a la guerra sin tener armamento y sin tener una instrucción militar. Por eso la iglesia capacita al cristiano para que el cristiano salga y hable del evangelio del Señor. Muchos cristianos dicen que no quieren testificar a sus amigos porque de pronto no quieren perder su amistad. Pero la pregunta es, ¿qué amigo, si se considera realmente amigo, no le hablaría a su compañero si su compañero está en un inminente peligro? Yo creo que si usted tiene a su amigo o a su familiar y sabe que él está en un peligro inminente, ¿quién no le contaría que tuviera prevención? ¿Quién no le advertiría de lo que viene? Cualquiera. Otra razón por la que muchos no evangelizan es porque muchos no se sienten preparados, no se sienten instruidos, y muchos piensan que la gente ya oyó el evangelio. Amén. Muchos dicen, no, yo no evangelizo, ya todo el mundo escuchó el evangelio, ya todo el mundo escuchó la palabra, ya todo el mundo ha escuchado de Dios. Y eso no es así, amados. O han escuchado como no deberían haber escuchado. Unos no testifican porque piensan que la gente no quiere oír de las cosas espirituales. Piensan que la gente quiere oír de otras cosas, no sé, de cosas humanas, del fútbol, de la farándula, del dinero, pero que no quieren hablar de las cosas espirituales. Pero ¿saben cuál es la más terrible, amados? Y es la que muchas veces impacta más. La razón por la cual los cristianos hoy no predican el evangelio y no evangelizan es porque les da pereza. Qué terrible realidad. La gente no le habla a otros porque le da pereza, no lo quiere hacer. Piensan, mañana le hablaré, otro día le hablaré del Señor. Y yo quiero decirles, amados, hoy el mensaje que tengo es importante, porque hoy yo les voy a mostrar la condición de un hombre y de una persona sin Cristo. Hoy yo le voy a enseñar cómo es una persona que está sin el Señor, para que usted sea sensible y hoy sea motivado a evangelizar. El famoso predicador Charles Spurgeon dijo acerca de este tipo de cristiano: ¿no tienes ningún deseo de ver a otros ser salvos? Tenlo por seguro, tú tampoco eres salvo. Si un verdadero cristiano no tiene un deseo profundo por ver a una persona convertida al Señor, por ver a una persona que hoy no conoce a Cristo, verla convertida al Señor, verla que se arrepiente y que cambia su vida, esa persona no es un verdadero cristiano. Si tú como creyente no amas las almas, tú no eres un verdadero creyente.
Porque el verdadero creyente escucha el corazón de Jesús. ¿Ustedes saben que Jesús tiene corazón? ¿Ustedes saben que Dios tiene corazón? Como nosotros también. Y el corazón de Dios late y late por amor al pecador, porque quiere que el pecador se arrepiente y se convierta de su pecado y no vaya al infierno del fuego eterno. El corazón del Señor late. Y cada vez que late, su latir está sonando almas, 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 almas. Dios quiere que las almas se salven. Y Él lo hizo todo, vino, lo rescató, entregó su vida, entregó su cuerpo en el madero para ser partido, para ser molido. El libro del profeta Isaías dice, su cuerpo en el madero, en una versión dice, parecía una bola de carne, no tenía figura humana. El Señor entregó su propia vida siendo Dios por amor al pecador, para que el pecador entienda su condición pecadora y se arrepienta de su maldad. Y hoy muchas personas, amados, muchas personas no entienden la necesidad de salir a evangelizar a las calles, de salir a evangelizar a su vecino, de salir a evangelizar a sus amigos, de predicarle a sus compañeros de trabajo, de hablarle a su familia que hoy está sin Cristo acerca del evangelio y de la buena noticia. ¿Saben por qué? Porque no conocen la condición espiritual de las personas. Si en las iglesias se abriera la posibilidad de darle 100,000 pesos a cada persona que trajera un alma a la iglesia, ¿cómo creen que estaría la iglesia? Si yo le dijera, bueno hermanos, en 8 días le voy a dar 100,000 pesos a una persona que traiga una persona nueva, ¿cómo estaría la iglesia en 8 días? Reventar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un beneficio económico. ¿Sí o no? Que dice 100,000 pesos, imagínense, pues si me traigo 5 son 500,000 pesos. Voy a llevar gente a la iglesia, ¿cierto? Porque el hombre solamente piensa en el dinero en muchas ocasiones. Y piensa que el dinero es su mayor recurso. Y quiero decirles, como dice la palabra del Señor, el dinero tiene alas y vuela como las águilas. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Miren, amados, el dinero es un recurso. Es un recurso que usted utiliza para su vida, pero no es el fin de su vida. Conozco personalmente personas que ganan muchísimo dinero. En sus cuentas ganan más de 50 millones mensuales, hermanos, pero su vida es una desdicha. Su vida realmente, por decirlo así, es un despropósito. Y esas personas son tan conscientes de que lo único que tienen en su vida es dinero y que no tienen nada más. Porque la Biblia dice que Dios le da al hombre el dinero, pero le da la capacidad al hombre de disfrutar el dinero. O sea que el dinero sin Dios no sirve de nada. Usted puede tener en este momento miles de millones en el banco, pero si no tiene salud, no los puede disfrutar. Puede tener muchos dineros en su cuenta, pero si no tiene con quién disfrutarlos, como le pasa a esta persona, no le sirve absolutamente de nada. Usted puede tener 4 carros. ¿En cuánto se puede montar? En uno. Los otros 3 serán para otros o para que otros monten, pero usted solo en uno. ¿En cuántas casas puede vivir usted? En una. Entonces, si usted se da cuenta, el dinero se vuelve un recurso que nos sirve, que nos necesitamos y que es una bendición de Dios, pero no es el final, ni es el fin del propósito de un creyente. Amén. Es importante que tengamos en cuenta, amados, que hoy hay una necesidad profunda de evangelizar, de compartir a otros el mensaje del evangelio. ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué Dios me tiene todavía vivo? ¿Sí se ha puesto a pensar? Miren, hermanos, Dios lo tiene a usted y a mí vivo todavía porque Dios lo necesita a usted y a mí para llevar el mensaje del evangelio a los que no lo tienen. Si no fuera por esa razón, de pronto ya no estaríamos en esta tierra. No tendríamos ningún propósito de vida. Si usted no tuviera el propósito de parte de Dios de anunciar el evangelio a aquellos que lo necesitan. Muchos hombres antiguos entendieron la importancia de compartir el evangelio,
de predicar la palabra de Dios, de hacer que la gente se arrepiente y se convierta de su pecado, de servirle a Dios a pesar de sus situaciones. Muchos misioneros, hermanos, quiero contarles, sostuvieron orfanatos. Muchos misioneros dieron de comer a los pobres, muchos misioneros entregaron sus propias vidas. Los 12 discípulos, usted puede ver, de los 12 discípulos, 11 murieron violentamente. De los 12, 11 murieron violentamente. Pedro murió ¿cómo? Según la historia, crucificado al revés. Y fue al revés porque él dice que fue crucificado al revés porque no era digno de haber sido crucificado como su Señor. Muchos murieron aserrados. El aserramiento era que colocaban a la persona en la mitad de un árbol, cortaban el árbol por la mitad, lo metían en la mitad como un sándwich, lo amarraban y lo aserraban con un serrucho y moría la persona. Eso era una muerte por asfixia terrible. Otros murieron apedreados. Otros murieron decapitados. ¿Y saben por qué? Solo por una cosa, por amar el evangelismo y amar el predicarle a la gente de Cristo. Esa debe ser nuestra mejor y nuestra mayor misión de vida. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? El hombre. Se había perdido de la presencia del Señor. Entonces hay una necesidad, amados, apremiante en este tiempo de predicar el evangelio. Usted puede ver cómo está el mundo, ¿no? Tenemos más tecnología, pero tenemos más violencia. Tenemos más tecnología, pero tenemos menos moral. Tenemos más recursos, tenemos el internet, pero la gente está en un mundo tan malo, tan depravado y tan caído, hermanos, que los niños están sufriendo los rigores del pecado del ser humano. Hoy usted puede ver el documental que pasaron hace un tiempo, que en ese momento lo están dando, se llama Sonido de Libertad. La trata y el abuso sexual de niños. Un niño lo pueden abusar más de 10, 15 veces en el día. A un niño, hermanos, porque el hombre tiene su mente mal, porque el hombre tiene una mente depravada, una mente perversa. Hoy puede ver los feminicidios, cómo los propios esposos asesinan a sus esposas. La matan a ella, matan a sus hijos y se suicidan ellos mismos, hermanos. Hoy usted puede ver cómo muchos hombres y en las ciudades hay personas que roban, que asaltan, que atracan, que fletean, ¿cierto? Que roban sin descaro. Usted puede ver en las noticias masacres, amados, en las poblaciones. Usted puede escuchar en las noticias cosas aberrantes como que encuentran personas sin los miembros, sin las uñas, quemadas, amarradas, porque el hombre sin Dios es peor que una bestia, hermanos. El hombre sin Dios es un demonio. Y ese hombre que está sin Dios, si muere sin Cristo, va a ir a la eternidad sin Cristo y va a morir eternamente en el infierno. Yo quiero que seamos conscientes de eso. Entonces, el hombre, la condición del hombre, quiero que tenga presente eso, la condición del hombre es una condición demasiado caída. Y hoy les voy a hablar un poco acerca de la condición del hombre. Primero, para que el evangelismo sea nuestra misión principal, usted tiene que entender cuál es la condición del hombre. Amén. Hoy vamos a estudiar un pasaje bastante interesante, que no sé si usted ya lo ha leído con anterioridad, pero quiero que lo leamos en esta mañana y que podamos meditar en esta mañana acerca de este texto. Dice la palabra de Dios, vamos a ir al libro de Job, capítulo número 18. Job, capítulo número 18. Amén. Job, capítulo número 18. En el Nuevo Testamento vemos al Señor Jesucristo trayendo un mensaje, amados. ¿Qué mensaje? Un mensaje muy interesante acerca del infierno. En Lucas capítulo 16 y en otros pasajes el Señor habló del infierno. Hoy muchas personas piensan que el infierno es un mito, que el infierno es una historia, que el infierno es un juego, que el infierno es algo como de película, pero quiero decirles que no hay nada más real por la palabra de Dios que el infierno.
Se considera que el libro de Job es uno de los más antiguos escritos en la Biblia, y el libro de Job describe en el capítulo 18, téngalo presente este texto, describe precisamente el destino y la suerte de los malvados. Aquellas personas que van a morir sin Dios, aquellas personas que van a rechazar vivir para el Señor, aquellas personas que van a tomar el camino perverso de la maldad, del pecado, y viven su vida alejadas de Dios y mueren en su pecado. Desde el libro de Job ya Dios está hablando al ser humano. No hay un mensaje más importante, amados, que este, el mensaje del Evangelio. Job capítulo 18, miren lo que dice. Versículo 1 en adelante, vamos a leerlo. Respondió Bildad suita y dijo: ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. Porque somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles. ¿O tú que te despedazas en tu furor? ¿Será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Miren lo que empieza diciendo el versículo 5. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará. Porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su carcañal y se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombran temores y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado el quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Ya vamos a empezar a desglosar el texto. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. ¿Quién es el rey de los espantos? Satanás mismo, hermanos. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra y azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se cercarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá sobre la tierra, está hablando de un muerto, y no tendrá nombre por las calles, ya no se sabrá de él. De la luz será lanzado a las tinieblas, de la luz del mundo será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo, está hablando de la muerte. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los del oriente. Verso 21. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el ¿qué? El lugar del que no conoció a Dios. Quiero decirles que hay un lugar para aquellos que no conocen a Dios. Y hay un lugar para aquellos que viven sin Dios y mueren sin Dios. Y quiero decirles, amados, que todos los seres humanos nacen bajo el pecado original de Adán y Eva. La condición del hombre, dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amados, el hombre nace, y cuando el hombre nace, nace en pecado. Quiero que usted entienda eso. Todo ser humano que nace, nace bajo el pecado original de Adán y Eva. Esa persona está bajo pecado, nace en pecado, se manifiesta en pecado, pero quiero que entendamos algo. Que ese hombre, al estar bajo pecado, al estar en el pecado, esa persona está bajo el justo juicio de Dios. Y si esa persona no se arrepiente de su maldad,
quedará expuesto bajo el juicio de Dios eternamente. Romanos capítulo 2, versículo 5 al versículo 6. Busquémoslo, por favor. Romanos capítulo número 2, verso 5 al verso 6. Me confirman cuando lo tengan ya, amén. Este texto nos habla de alguien que no se ha querido arrepentir de su pecado. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: pero por tu dureza y por tu corazón que no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hoy mucha gente cree que puede jugar con Dios, hermanos. Y yo le quiero decir una cosa: no hay peor error que creer eso. Entonces le pongo un ejemplo: los políticos roban al pueblo, hacen tranzas, hacen maldad, y ellos piensan que porque tienen dinero y poder y autoridad ellos pueden jugar con Dios. Se están equivocando, porque la palabra aquí en Romanos dice que si una persona tiene un corazón duro y no se arrepiente, esa persona, sobre ella está atesorando ira para el día de la ira, porque va a haber un día, amados, de juicio de parte del Señor. ¿Sí sabía eso? Usted y yo estaremos delante del trono de Dios rindiéndole cuentas a nuestro Creador por nuestra vida. Y de ese día nadie podrá escapar. Ese día no va a haber dinero que valga. Ese día no van a haber argumentos que valgan delante del juez de toda la tierra para poder comprar nuestra salvación. Yo me imagino a un político bien corrupto delante del trono de Dios. Su dinero se va a podrir con él, porque no va a poder comprar al juez de toda la tierra el día en el que el Señor le llame a cuentas. Por eso la persona que no se arrepiente está atesorando, está sumando para ella juicio, y esa persona no lo sabe. Entonces, si usted entiende que la gente allá afuera está sumando juicio para ellos mismos, y que si esa persona muere sin Cristo va a tener que darle cuentas al Señor e ir al lugar, como nos habló Job, que no conoció al Señor, pues usted le debe empezar a preocupar el destino de la gente. Aún más si nuestra familia está en esa condición. ¿Cuántos tienen familiares que no conocen a Cristo? ¿Cuántos tienen familiares que aún ofenden al Señor? Y usted es consciente. Quiero decirles, nuestros familiares están en un peligro inminente. ¿Cuántos juegan con el Señor a ser cristianos? Hoy estamos en la iglesia, mañana en el mundo. Hoy vamos a la iglesia, mañana a la taberna, mañana al prostíbulo. Hoy estamos en la iglesia levantando las manos, mañana estamos usando las manos para robar, para tramar. Amén. Y yo quiero que usted entienda, más que la condición del hombre sin Cristo es una condición de muerte eterna. Por eso bien dice la palabra de Dios que ellos atesoran ira para el día de la ira. Miremos Romanos 2 del 8 al 9, por favor. Devolvámonos unos capítulos antes. Yo les estoy hablando de la condición del hombre. Romanos capítulo 2, versículo 8 al 9. ¿Lo tienen? Romanos 2, del 8 al 9. Dice que el justo juicio de Dios. Y en el capítulo 1, verso 18, ¿qué dice? La culpabilidad del hombre. Yo se lo dejo para que lo lea en su casa. Pero en el capítulo 2 dice el verso 8: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Miren, amados, el que hace lo malo, su destino es la maldad.
El hombre que está sin Cristo es malo, es perverso y está lejos y expuesto al justo juicio de Dios. Tristemente ningún ser humano hace el bien, amados. Todos los seres humanos somos pecadores. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. ¿Cuál es la paga? ¿Cuál es la recompensa del pecado? La muerte. Y de eso nadie se va a poder escapar. Entonces, amados, es importante tener en cuenta que muchos hombres y mujeres van a morir sin Cristo y van a irse al infierno, lastimosamente. Leamos Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Hoy por la palabra les voy a demostrar muchas cosas que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Apocalipsis capítulo 21, versículo número 8. Es un texto bastante fuerte. ¿Lo tienen? Apocalipsis 21, 8. Miren lo que dice la palabra. Pero los cobardes, ¿cómo arranca diciendo? ¿Quiénes son los cobardes? ¿Qué es un cobarde, hermanos? ¿Ah? Un cobarde, ¿quién? Alguien que le da miedo. Alguien que le da miedo seguir al Señor. Alguien que le da miedo comprometerse con el Señor. Alguien que le da miedo hablar del Señor, comprometerse con Él, vivir para Él. Esos son los cobardes, los que prefieren agradarle al hombre y agradarle al mundo que agradarle al Señor, porque hay gente que vive así. No, yo no voy a la iglesia porque es que ir a mi mamá, mi tía, mi abuelito, que ir al vecino, que ir a mi jefe, y no piensan que ir al Señor. Dice los cobardes, aquellos que les da miedo aceptar que son cristianos, les da miedo vivir para Dios, les da miedo santificarse. Dice a los cobardes, pero dice también la palabra a los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Son aquellos que no quieren creer en Dios, que viven sin ser creyentes. Entonces a los que les da miedo, que conocen la palabra y que se van para atrás, a los que son cobardes con el Señor y el Evangelio, y a los que no quieren creer, a los incrédulos, a los abominables y homicidas, aquellos que asesinan, aquellos que matan, aquellos que hacen lo malo, a los que abortan, a los que matan a su prójimo con las palabras, porque acordémonos lo que el Señor Jesús nos enseñó, que el homicida no es el que saca un gatillo o un cuchillo y asesina, el homicida es el que saca su lengua para destruir al prójimo. Ese es homicida. Dice a los homicidas y abominables, aquellos hombres que viven vidas oscuras, vidas engañosas, vidas perversas. A los fornicarios y hechiceros, aquellos que entregan su vida sexual a la impureza sexual, aquellos que tienen relaciones sexuales entre hombres o entre mujeres homosexuales, aquellos que viven vidas sexuales desordenadas, que ven pornografía, que practican esa cantidad de perversidades sexuales, a eso les está hablando el Señor. Ellos son fornicarios. A los fornicarios y hechiceros. ¿Quiénes son los hechiceros? Aquellos que usan las fuerzas de las tinieblas para su propio beneficio. Aquellos que coquetean con la oscuridad, con las profundidades de Satanás, o aquellos que quieren controlar a través de diferentes medios. Porque la hechicería, quiero decirles que no solamente es hacer rituales, es hacer cosas con magia o con otro tipo de cosas, sino la hechicería tiene que ver con el control de las personas. ¿Qué es la hechicería? Es tratar de yo doblegar la voluntad de alguien a través de algún medio. Por eso usted lee en los lugares de esoterismo, de brujería y de ocultismo, se liga a la persona, ¿no? Se amarra al ser querido, se traen 24 horas, porque a través de hechicerías quieren que se le me fue el marido, van donde el brujo, venga, tráigame a mi marido, y el brujo hace una cantidad de cosas esotéricas para traer a su marido. Y su marido puede llegar a través de la brujería, pero eso le va a traer maldición y ruina a usted.
Hay que tener cuidado con la hechicería. Hay gente, no, para hacerme plata, mejor dicho, me va a echar el agua de no sé dónde, me va a colocar la piedra de no sé qué que me dio el brujo y el hechicero, voy a hacer rituales, voy a colocar frutos, voy a hacer una cantidad de cosas. La ruina lo perseguirá todos los días de su vida. No he visto el primer brujo con plata. No lo he visto, hermanos. Los hechiceros, los santeros, siempre son gente arruinada, siempre el diablo los tiene arruinados, no los deja prosperar. Los satánicos, usted puede escuchar testimonios, el diablo los tiene siempre en lugares sucios, oscuros. Les pueden llegar una cantidad de dinero, pero así como llega el dinero se les va. No pueden disfrutar lo que tienen porque le están sirviendo al rey de los espantos. A esos hechiceros es el que Dios les habla. Dice a los idólatras. ¿Quiénes son los idólatras? Aquellos que colocan otro ídolo por encima del Señor. Aquellos que para ellos Dios no es el primero, sino otras cosas son lo primero en su vida. Dice, y todos los mentirosos. ¿Los qué? Porque la gente piensa que la mentira es algo liviano delante de Dios, y yo quiero decirle que no es así. Si usted practica la mentira, arrepiéntase, amado, en esta mañana. Porque la palabra de Dios dice, 6 cosas abomina Jehová, aborrece Jehová, y una abomina su alma. Y lo primero que dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Aquí nos está hablando de las que practican la mentira. La gente dice, pastor, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, pero tiene una lengua mentirosa. La mentira es faltar a la verdad. Hermano, ¿por qué no vino el domingo? No, pastor, es que eso tuve que trabajar. Mentiras. Se quedó allá debajo las cobijas. Pilas con la mentira, amados. Los hijos de Dios somos hijos de la verdad, no de la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Dice la Biblia, Satanás. Él es el padre de la mentira. Y de su propio ser sale mentira. Dice a los mentirosos, y me devuelvo y lo voy a leer nuevamente, de corrido ahora sí. Pero a los cobardes e incrédulos, a los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cómo así? O sea, ¿hay 2 muertes? Sí. Está la primera muerte, que es la muerte física. Pero hay una segunda muerte, que es la muerte espiritual. Entonces una persona puede morir físicamente, pero si esa persona murió con Cristo, esa persona va a pasar al reino eterno con el Señor. Y no va a tener segunda muerte, va a tener vida eterna. Pero si una persona muere sin Cristo, muere físicamente, pero va a tener una segunda muerte, como lo dice la palabra, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Va a tener una muerte espiritual. ¿Y a dónde va a ir a parar esa persona? Muy sencillo, al lugar que no conoció a Dios. ¿Cuál es el lugar que no conoció a Dios? El infierno, el lago que arde con fuego y azufre. Miremos el versículo número 21 del libro de Job, capítulo 18. Devolvámonos a Job nuevamente. Job, capítulo 18. Y voy a tomar algunos textos de esta escritura para darles a conocer, amados, aquel lugar y aquella situación en la que van a estar cada uno de ellos. Job, capítulo 18. Vamos a leer primero el versículo 5 al versículo 6, amén. Job 18. Dice, ciertamente la luz de los impíos será apagada. ¿Cuál es la luz de los impíos? La luz de su vida se va a apagar. Y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Amados, quiero decirles que el infierno o el lago de fuego es un lugar terrible. Es un lugar de oscuridad, donde la luz de la vida no se mantendrá, donde la luz no se sostendrá, donde no hay luz, hay tinieblas. Por eso el infierno se describe como un lugar oscuro, de densas tinieblas,
de tinieblas tan oscuras que se podrían tocar. Y esto lo dice la palabra: la luz del impío se apagará y su morada será oscuridad. Mire lo que dice el versículo número 5 y 6. Ciertamente la luz de los impíos se apagará y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. El infierno es un lugar terrible donde hay temores y espanto, hermanos. El versículo 11 de Job 18 dice: de todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Quiere decir que es un lugar donde las personas van a quedar terriblemente espantadas, las personas van a vivir asombradas, van a vivir con temor, van a tratar de huir desconsoladas, porque de todas partes de donde estén en aquel lugar de tormento van a sentir temores. Y esto va a ser eternamente, quiero decirles, eternamente. El destino de una persona es eterno. Nunca va a salir de aquel lugar si esa persona no acepta a Cristo como su Salvador. Algo tremendo que dice aquí la palabra en el versículo 15. En su tienda morará como si no fuese suya, piedra y azufre será esparcida sobre su morada. El infierno es un lugar de azufre, el infierno es un lugar de fuego. Se escapa, amados, de cualquier película de terror, de cualquier telenovela, de cualquier serie de terror. Los terrores del infierno ni siquiera, quiero decirles, amados, han entrado en la imaginación humana. Las moradas eternas del inconverso son de hambre, de debilidad, de quebrantamiento. El ser humano no podrá saciarse. Miren lo que dice el versículo 12: serán gastadas de hambre sus fuerzas en el infierno. Según lo que dice la palabra, va a haber un hambre eterna. No quisieron saciarse aquí en la tierra con la palabra de Dios. Allí en aquel lugar van a tener hambre perpetuamente. ¿Usted ha tenido hambre? Hermanos, tener hambre es terrible. Son unos dolores en el estómago, una debilidad tan profunda porque no hay fuerza, y esta gente va a vivir en ese lugar de tormento con hambre y con debilidad eterna. Y a su lado estará preparado el quebrantamiento. O sea, al parecer al lado de esas personas va a morar la misma muerte. Mire lo que dice el versículo 13: la enfermedad roerá su piel. Todas las enfermedades se manifestarán en el infierno, y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Al parecer en el infierno, de alguna manera, las personas van a sufrir en su piel enfermedad, pudrición, y sus miembros van a ser comidos por los gusanos. Por eso los muertos, usted está para un féretro ya de muchos años, hay gusanos comiéndose la carne. En el infierno el primogénito de la muerte roerá esos cuerpos de muerte eternamente, con dolor. Dice la Biblia: porque el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, dice las Sagradas Escrituras. Amados, para el inconverso solo le espera desdicha. Para el pecador solo le espera sufrimiento. Para el pecador, la palabra roer, amados, significa cortar, quebrar, raspar con los dientes. La piel de estas personas será roída espiritualmente en el infierno. La piel de los inicuos perderán sus miembros, serán mutilados, de acuerdo a lo que dice acá. Yo no estoy leyendo historias, estoy leyendo la palabra de Dios. El primogénito de la muerte devorará sus miembros, los comerá. Quien sea que sea esta criatura en el infierno, en el lago de fuego, él devorará los miembros de los hombres y las mujeres impíos que van a morar allí eternamente por toda la eternidad. Así que las moradas del injusto son oscuridad, terror, hambre, debilidad, quebrantamiento, fuego y castigo eterno. El cuerpo del impío se convierte en algo rojo y sin miembros, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Su cuerpo se convierte en un gusano rojo, atormentado en llamas y oscuridad, con temores por todos lados, según lo que dice la palabra del Señor. Y así esa persona vivirá eternamente. Quiero que entienda esto: es eternamente.
Ahora, si nosotros entendiéramos más la condición del hombre, esto no nos debería motivar a hablarle a la gente del Señor. Amados, si una persona muere sin Cristo, esa persona va a ir a este lugar de tormento. Y usted y yo tenemos en la palabra la responsabilidad de ir a hablarles del Señor. Nosotros tenemos esa comisión de parte de Dios. No le podemos colocar excusas al Señor. No, Señor, yo no sabía. Hoy Dios les está hablando y me está hablando a mí. Tenemos una responsabilidad. Y si esa gente se muere sin Cristo, esa sangre será demandada para nosotros. ¿Sí sabía eso? Eso lo dice en el libro de Ezequiel. Tú tienes que ir a hablarle al impío. Leamos Ezequiel capítulo 33, amados. Ezequiel capítulo 33 nos habla acerca del deber de la atalaya de Israel, del vigilante, del cristiano que necesita salir a compartirle al mundo. Miren, hermanos, cuando yo paso por una tienda y veo a esos hombres tomando cerveza, yo me acuerdo cuando yo hacía lo mismo. Y yo digo, ¿qué hubiera sido de mí si hubiera muerto en una cantina? Si hubiera formado un problema, me meten un tiro, una puñalada, ¿qué hubiera sido de mi alma? Me hubiera muerto eternamente, hermanos. Pero gracias a Dios, Dios decidió rescatarme, pero me rescató ahora para yo ser un instrumento de bendición a otros. Hoy Dios hace lo mismo con ustedes. Miren lo que dice el versículo, capítulo 33 del libro de Ezequiel. ¿Lo tienen ahí? Versículo número 7, Ezequiel 33, 7. Me confirman cuando lo tengan. Dice la palabra de Dios: a ti, pues, hijo de hombre, está hablando el Señor, te he puesto por atalaya. ¿Qué es una atalaya? Un vigilante, tenga presente, un centinela, alguien que vigila, alguien que cuida, ¿cierto? Usted es un atalaya, un vigilante, una centinela. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, dice la escritura. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no le hablares, para que se guarde el impío de su camino, y el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Lo estoy diciendo yo o lo dice la palabra? Si el Señor le dice a un impío, a alguien que no tiene a Cristo, vas a morir, y usted no le amonesta, y usted no le advierte, y usted teniendo la oportunidad no le dice, y esa persona muriere sin haber escuchado la amonestación de parte suya, él morirá por su pecado, pero a usted se le será demandada la sangre de esa persona. Versículo 9, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. O sea, nuestra responsabilidad como cristianos es evangelizar. Si la persona se arrepiente, gloria a Dios, es salva. Usted ha librado su responsabilidad. Pero si ella no se arrepiente, ella va a sufrir la consecuencia. Ahora, si usted no le habla a esa persona y esa persona muere, esa sangre será demandada hacia usted. Y el Señor te va a llamar y te va a decir, ¿tú por qué no le hablaste a esta persona de mí? Esa persona murió sin mí eternamente y tú tenías la responsabilidad de como cristiano haberle hablado, porque tú conoces la palabra de Dios. ¿Qué excusas le vamos a poner al Señor cuando nos llame a cuentas? ¿Qué excusas? ¿Qué le podremos decir al Creador de nuestra vida en aquel día? Por eso, amados, si usted entiende la condición del hombre, tiene que entender que la misión principal del hombre, del creyente, del cristiano es evangelizar, es anunciar, es predicar. Por eso Dios nos está dando hoy un espacio, hermanos, y nos ha dado una oportunidad maravillosa a todos nosotros de poder participar de esta tremenda bendición. Amén. El 14 de octubre vamos a tener la posibilidad de ir a compartir la palabra del Señor, y yo lo invito, amados, Dios lo está invitando en esta mañana a que haga parte de esa bendición, porque hay gente allá afuera que necesita oír la palabra de Dios. Usted no sabe la gente cuándo va a morir. Miren, hermanos, hace un tiempo, hace unos meses, aquí se murió un muchacho, un vecino, como 2 casas aquí adelante vivía,
Y cuando él murió, porque él se suicidó ahí en esa casa, a mí me dio un dolor y yo no sabía quién era, y yo miré, busqué por internet a la persona y me di cuenta, yo conocí a ese muchacho. Él tenía un niño pequeñito, hermanos. Y yo decía, Señor, ¿será que alguna vez yo le prediqué? No tuve la oportunidad de hablarle así, pero yo me acuerdo que aquí hicimos el 31 de octubre un evento evangelístico aquí afuera de la iglesia y le regamos a la gente tratados. Y acá pusimos en estas paredes unas pancartas del infierno y le hablábamos a la gente de qué era el infierno. Yo digo, hicimos nuestra labor. Él tuvo la posibilidad de entrar a la iglesia, de buscar al Señor, de arrepentirse y no de irse al infierno. Hicimos nuestra parte, por eso estoy tranquilo. Pero amados, pensemos en que hay personas allá afuera que necesitan oír la palabra de Dios. Necesitan quien los llame al arrepentimiento, quien con amor les diga que si siguen así van a ir al infierno. Eso somos usted y eso soy yo, instrumentos de Dios para el hombre. Lo único que puede, amados, lo único que puede justificar al hombre delante del Señor es que él se arrepienta y acepte a Cristo como Salvador. Vamos a ir a Romanos capítulo 1 y con esto voy cerrando. Romanos capítulo 1. Entonces el hombre se encuentra como condenado eternamente, ¿cierto? Sin Cristo. Pero el hombre, segundo punto, para que el evangelismo se vuelva una misión, el hombre necesita justicia. ¿Qué necesita? Justicia. El hombre necesita colocarse a cuentas con el Señor, como usted y yo necesitamos colocarnos a cuentas con el Señor. Y entender, amados, que necesitamos todos ser justificados delante de Él. Como dice la palabra, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, necesitamos quien nos justifique. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 18, miren lo que dice. El poder del evangelio. Mire que el evangelio tiene poder para transformar. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. Dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, una persona pecadora, cuando se le predica el evangelio, cuando se le anuncia el evangelio y esa persona se arrepiente, Dios lo justifica delante de él mismo. Dice, ahora tú eres justo, no por él, sino por lo que Cristo hizo por esa persona. Ahora esa persona va a vivir por la fe. Por eso los cristianos no vivimos por obras, no somos salvados por obras, somos salvados por fe. Por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Y miren lo que dice el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por un lado, la justicia de Dios se revela, pero por otro lado también la injusticia de los hombres se revela también. Por eso, amados, la necesidad profunda es que el hombre sea justificado delante del Señor. Así que requerimos con urgencia, amados, en esta mañana y en esta misión, poder compartirle a la gente la buena nueva. Usted es pecador, su destino es el infierno, usted por su pecado va a morir, pero le tengo una buena noticia. Cristo ha entregado su vida por amor a usted. Cristo ha pagado el precio. Cristo sufrió el tormento en la cruz. Todos estos dolores que habló el libro de Job, la piel roída, ¿cierto? Los temores, toda esa enfermedad, ¿quién la sufrió? La sufrió Jesús en la cruz. Aquí vimos que su carne se volvía arada. Cristo en la cruz fue molido, su cuerpo fue partido, sus huesos se descoyuntaron. Él sufrió el castigo del pecado suyo, mío y de toda la humanidad en la cruz para entregarnos vida eterna, solamente a través de que usted crea en el Señor. Amén. Por eso, hermanos, si usted no se preocupa por las almas,
el Señor va a demandarle a usted también esas almas. Y se lo tengo que decir porque eso lo dice la palabra de Dios. De nada me serviría yo decir aquí que no, que Dios es bueno, que todo es muy lindo, y no advertirle del destino eterno que le espera a la gente. Si yo estuviera aquí predicando de la prosperidad, esto estaría, mejor dicho, miles y miles de personas queriendo escuchar, teniendo comezón de oír para ver cómo hacerse rico. Pero nos preocupa algo más grande, su alma. Por eso necesitamos hablarles del Señor, hablarles de lo que viene, decirles que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y usted tiene una oportunidad para hacerlo en este tiempo. Amén. Colóquese en pie y vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor en esta mañana, amados. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que el Señor nos dé sensibilidad espiritual. Que el Señor nos dé en nuestro corazón compasión por los perdidos, por las almas que hoy no tienen a Cristo. Hay gente que dice, no, yo ya soy salvo, yo ya estoy bien, yo ya tengo a Cristo, yo voy a la iglesia y listo, ya, no paso más. Pero usted tiene una responsabilidad. El Señor no lo salvó para tenerlo en una silla ahí calentando banca. ¿O sí? ¿Para qué lo tiene el Señor? Para que se levante, para que le sirva, para que hable de Él, para que salve las almas. Y dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Miren, cuando uno está con el Señor y uno le sirve y uno habla a las almas y uno le sirve al Señor, Dios le da lo que uno necesita. Es más, usted medio dice, y el Señor ya le responde. ¿Por qué? Porque usted le está sirviendo con amor, porque usted se está preocupando por lo que a Él le está preocupando. Pero a veces nos preocupamos es por otras cosas, ¿no? Hacer dinero, hacer plata, mirar cómo hago para salir adelante, no sé qué. Es algo un poco vacío, hermanos. Pero si usted se dedica a servirle al Señor con amor, con pasión, si usted se santifica, el Señor le proveerá lo que usted necesite. Amén. Tenemos un reto de fe muy grande el 14 de octubre, que es el de este sábado en 15 días, amados. Y Dios va a traer gente de otros países a evangelizar. ¿Saben por qué? Porque mucha gente no quiere. Pero Dios no se detiene por eso. ¿No quieren los colombianos? Voy a traer gringos a predicar. ¿No quieren los colombianos? Voy a traer hermanos de Corea a predicar. ¿No quieren los colombianos? Voy a traer hermanos de Venezuela a predicar. Y Dios va a salvar las almas con el que tenga que salvar las almas. Amén. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Porque es un privilegio, porque es un honor, porque es una bendición que el Señor traiga gente para anunciar, para predicarle a toda esta comunidad que tanto necesita del Señor. Amén. Y yo lo voy a invitar en esta mañana, lo motivo para que se haga parte de eso. Háblele a la gente, comparta el evangelio y usted va a ver cómo Dios va a llenar su vida de mucha bendición, de mucha paz, de mucha alegría, de mucho gozo. Usted va a entender el propósito por el cual Dios lo trajo a esta tierra, es compartirle a otros la palabra del Señor. Y no estoy hablando de un púlpito, estoy hablando que en su vida usted sea un mensajero de Dios donde quiera que vaya, un mensajero de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias, te bendecimos. Bendito Dios, te damos la gloria, te damos el honor, te damos la honra, te damos la alabanza, Señor. Señor, gracias porque la misión de la iglesia es evangelizar. Señor, gracias porque tú nos has dado boca para hablar, pies para movernos, manos para tocar. Pero todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar tu nombre, Señor. Señor, ayúdanos a tener un corazón sensible. Señor, ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. Señor, ayúdanos a ver el panorama como tú lo ves. Ayúdanos a ver las almas como tú las ves. Ayúdanos a sentir compasión por las almas que no te conocen como tú la tienes, Señor. Ayúdanos, danos un corazón, Señor. Si es necesario sacar el corazón de piedra y colocar un corazón de carne sensible, hazlo, Señor, en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que uses a cada persona en esta iglesia, Señor.
que sea instrumento, que sea canal de bendición. Que sean, Señor, evangelistas, que sean grandes ministros, grandes hombres de Dios, mujeres de Dios, que compartan las buenas nuevas de salvación.